Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Déjanos un comentario. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida de antes. Guillermo Aguilar siempre había creído que salvar vidas era su vocación. A sus 34 años, había construido una carrera respetable como médico de urgencias en el Hospital San Lucas, cubriendo los brutales turnos nocturnos que la mayoría de los doctores evitaban. El pago extra ayudaba, por supuesto, pero más que eso, Guillermo prosperaba en esas horas oscuras en las que el hospital se transformaba en un campo de batalla entre la vida y la muerte. Su vida familiar parecía igualmente bendecida. Daniela, su esposa desde hacía 5 años, era una exrepresentante farmacéutica que había dejado de trabajar después del nacimiento de su hijo, Tomasito. A sus 3 años, Tomasito era el tipo de niño que hacía sonreír a los desconocidos. De ojos vivaces, curioso y siempre preguntando el porqué de todas las cosas. La hermana menor de Daniela, Brenda Jiménez, se había mudado con ellos hacía 8 meses después de una mala ruptura amorosa. A Guillermo no le había importado. La casa era lo suficientemente grande y Brenda ayudaba con Tomasito cuando tanto él como Daniela estaban ocupados. Pero últimamente, algo se sentía raro. Comenzó con pequeños detalles. El teléfono de Daniela vibraba constantemente con mensajes que ella ignoraba rápidamente. Brenda se ofrecía como voluntaria para recoger a Tomasito de la guardería con más frecuencia, dándole a Daniela un tiempo libre que pasaba fuera de casa. Las dos hermanas susurrando en la cocina. Conversaciones que morían en el instante en que Guillermo entraba a la habitación. Guillermo lo había mencionado una vez, ¿todo bien? Tú y Brenda parecen estresadas. Daniela se había reído y le había dado un beso en la mejilla, cosas de hermanas. Ya sabes cómo es. En realidad, él no lo sabía. Era hijo único, criado por una madre soltera que había tenido 3 trabajos para pagarle la escuela de medicina. Ella había muerto de un ataque al corazón durante su primer año de residencia, la misma semana en que conoció a Daniela en un evento de recaudación de fondos del hospital. Daniela había sido la luz que lo sacó de ese duelo. O eso creía él. El turno de la noche del martes comenzó como cualquier otro. Guillermo llegó a las 7 de la tarde, se sirvió un café terrible de la sala de descanso y revisó los expedientes de los pacientes. Su colega, el doctor Gregorio Santos, ya estaba allí, un veterano médico de urgencias de unos 50 años con la mirada cansada de alguien que había visto demasiado. Aguilar, lo saludó Gregorio asintiendo. Tranquilo hasta ahora. ¿No lo sales? Guillermo soltó una carcajada. En urgencias, la tranquilidad siempre era temporal. Para las 11 de la noche, ya habían atendido a una víctima de accidente automovilístico, 2 casos de dolor en el pecho y a un niño que se había metido una pieza de Lego por la nariz. Una noche estándar. Guillermo revisó su teléfono durante una pausa. Ningún mensaje de Daniela. Eso era normal. Por lo general, se acostaba temprano con Tomasito. A la 1:47 de la madrugada, todo cambió. Capítulo 2. El colapso. Las puertas de la zona de ambulancias se abrieron de golpe. Entraron 2 camillas a toda prisa, Guillermo levantó la vista de su papeleo y se quedó helado. Reconoció la chamarra en la primera camilla. La chamarra morada North Face que le había comprado a Daniela para su cumpleaños. Sus pies se movieron antes de que su cerebro reaccionara, pero Gregorio Santos se materializó frente a él, poniendo las manos en el pecho de Guillermo. Memo, detente. Esa es mi esposa. La voz de Guillermo se quebró. Es Daniela. En ese momento, pasó la segunda camilla. Brenda, inconsciente, con una mascarilla de oxígeno cubriéndole el rostro. ¿Qué diablos pasó? ¿Dónde está Tomasito? Una tercera ambulancia acaba de llegar, dijo Gregorio en voz baja. Memo, tienes que dejar que el equipo se encargue de esto. Estás demasiado involucrado. Soy médico. ¿Puede? Eres padre y esposo primero. El agarre de Gregorio se apretó. Confía en mí en esto. No deberías verlos en este momento. Las palabras golpearon a Guillermo como un golpe físico. ¿A qué te refieres con que no debería verlos? ¿Qué les pasa?
El rostro de Gregorio era una máscara cuidadosa, pero Guillermo había trabajado con él el tiempo suficiente como para leer las grietas. Lástima, horror, algo más que Guillermo no pudo identificar. Los paramédicos dijeron, Gregorio vaciló. Parece una sobredosis. Los tres. Los encontraron en tu casa. El suelo se inclinó bajo los pies de Guillermo. ¿Sobredosis? Eso es imposible. Daniela no usa drogas. Brenda tampoco. Y Tomasito, su voz se ahogó en su garganta. Tomasito tiene 3 años. Lo sé, la voz de Gregorio fue suave. La policía viene en camino. Necesitan hablar contigo. Lo que sea que haya pasado en tu casa. Bueno, es grave. El doctor Miguel Juárez, uno de los médicos de urgencias más jóvenes, pasó corriendo junto a ellos hacia la sala de trauma. A través de la ventana, Guillermo pudo ver al equipo trabajando en Daniela. Otro equipo se arremolinaba alrededor de una tercera camilla. Tomasito, tan pequeño e inmóvil en la cama de tamaño adulto. Tengo que estar ahí adentro, dijo Guillermo, intentando empujar a Gregorio. Tienes que dejarlos trabajar. Si entras, vas a comprometer todo. El tratamiento, la investigación, la oportunidad de justicia de tu familia. Los ojos de Gregorio se clavaron en los de Guillermo. Sé que esto es un infierno, pero tienes que esperar. La policía te explicará todo. El entrenamiento médico de Guillermo luchaba contra sus instintos paternales. Quería gritar, pelear, derribar las paredes que lo separaban de su familia. En lugar de eso, se obligó a respirar, a pensar como un médico. ¿Sus signos vitales?, preguntó con voz ronca. Los de Tomasito son los más estables. Las hermanas, Gregorio negó con la cabeza. Ellas tomaron más de lo que sea que haya sido. Les estamos haciendo un lavado gástrico ahora y haciendo exámenes toxicológicos. 23 minutos después, Guillermo contó cada segundo, llegaron 2 detectives de la policía. El mayor era Leonardo Huerta, un hombre corpulento de unos 50 años con un bigote entrecano. Su compañera era más joven, tal vez a principios de sus 30s, y se presentó como la detective Cristina Córdoba. Doctor Aguilar, dijo Huerta, con una voz profesionalmente compasiva. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre la noche de hoy. Estuve aquí trabajando mi turno. No sé qué pasó. Lo sabemos. Los registros de su gafete confirman que ha estado en las instalaciones desde las 7 de la tarde, la detective Córdoba sacó una tableta. Necesitamos preguntarle sobre lo que encontramos en su residencia. Solo díganme si mi hijo va a vivir. Las manos de Guillermo se cerraron en puños. Los médicos son cautelosamente optimistas sobre su hijo, dijo Huerta. Recibió una dosis menor que las 2 mujeres. Pero, doctor Aguilar, necesitamos entender qué pasó esta noche. Porque lo que encontramos en su casa plantea serias interrogantes. ¿Qué encontraron?, exigió Guillermo. La expresión de Córdoba se endureció. Encontramos 3 copas de vino en su cocina. 2 estaban vacías. Esas parecían pertenecer a su esposa y a su cuñada. La tercera apenas estaba tocada. Esa tenía un personaje de caricatura. El vaso especial de Tomasito. Guillermo se lo había comprado, un vaso de Spider-Man que Tomasito insistía en usar para bebidas de grandes. Los 3 vasos dieron positivo a Rohypnol y Ambien molido, continuó Córdoba. Una combinación letal para un adulto. Para un niño del tamaño de Tomasito, es un milagro que esté vivo. El mundo dejó de girar. Guillermo escuchó las palabras, pero no tenían sentido. ¿Están diciendo que alguien los drogó? Estamos diciendo, interrumpió Huerta, que su esposa y su cuñada parecen haberse drogado a sí mismas y a su hijo. Eso es una locura. ¿También encontramos esto? Córdoba deslizó el dedo por su tableta y la giró hacia Guillermo. Mensajes de texto, docenas de ellos. Entre Daniela y Brenda, y un tercer número guardado como R. Guillermo leyó los primeros mensajes y la sangre se le heló. Daniela a R, él trabaja esta noche. Turno de 10 horas mínimo. R a Daniela, perfecto. Nos apegamos al plan. Que parezca un accidente.
Mezclar pastillas para dormir con alcohol. Un trágico error. Brenda a R, ¿qué pasa con Tomasito? No quiero que sufra. R a Brenda, se quedará dormido primero. No sentirá nada. Es piadoso comparado con ver a su padre destruir esta familia. Los mensajes continuaban, cada uno más incriminatorio que el anterior. Las manos de Guillermo temblaban mientras leía sobre pólizas de seguro, sobre el cobro de seguros de vida, sobre reunirse con R en alguna casa del lago una vez que todo terminara. Creemos, dijo el detective Huerta en voz baja, que su esposa y su cuñada planeaban matar a su hijo y hacer que pareciera un trágico accidente. Tal vez un robo que salió mal o un homicidio-suicidio. Luego interpretarían a las víctimas afligidas. Cobrarían el dinero del seguro y desaparecerían con su cómplice. Pero algo salió mal, añadió Córdoba. Por lo que podemos deducir, ellas mismas se bebieron el vino adulterado por accidente. Tal vez confundieron las copas en la oscuridad. Tal vez tomaron sorbos para asegurarse de que supiera normal. De cualquier manera, ingirieron lo suficiente para quedar inconscientes. Tomasito fue encontrado en su cama, inconsciente, pero respirando. Bebió tal vez una cuarta parte de su vaso, probablemente le dio sueño y dejó de beber. Eso probablemente le salvó la vida. La expresión de Huerta se suavizó. Su hijo va a necesitar que sea fuerte en este momento, doctor Aguilar. Guillermo no podía hablar. Su mente repasaba los recuerdos a toda velocidad, reexaminando cada momento de los últimos meses a través de esta nueva y horrible perspectiva. Las conversaciones susurradas, el repentino interés de Daniela por actualizar sus pólizas de seguro de vida. La mudanza de Brenda. ¿Había sido planeado todo desde el principio? ¿Quién es R? Logró preguntar finalmente Guillermo. Estamos trabajando en eso, dijo Córdoba. El número es de un teléfono desechable que actualmente está apagado, pero lo encontraremos. Las personas así siempre cometen errores. Capítulo 3. Desenredando la red. Tomasito despertó 36 horas después. Guillermo apenas se había apartado de la cama de su hijo, sobreviviendo a base de café y de la adrenalina de la rabia que quemaba su cansancio. Cuando esos pequeños ojos parpadearon y se abrieron, Guillermo sintió que su corazón volvía a latir. «Papi». La voz de Tomasito era un susurro. «Aquí estoy, campeón. Aquí estoy». Guillermo le acarició el cabello a su hijo, conteniendo las lágrimas. «¿Cómo te sientes? ¿Tienes sueño? Quiero a mami». Las palabras destrozaron la compostura que Guillermo había mantenido tan cuidadosamente. ¿Cómo le explicas a un niño de 3 años que su madre había intentado matarlo? Mami está enfermita en este momento, dijo Guillermo en voz baja. Pero yo estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte. El doctor Juárez entró, revisó los signos vitales de Tomasito y le dio a Guillermo un pronóstico cautelosamente optimista. Se recuperará por completo. Los niños son resilientes. Aunque Juárez vaciló, es posible que no recuerde mucho sobre esa noche. El rohypnol causa amnesia anterógrada. En cierto modo, es una bendición. Después de que Juárez salió, Guillermo se sentó en la penumbra de la habitación del hospital y enfrentó una verdad que había estado evadiendo. No podía confiar en que la policía manejara esto. No del todo. El hombre que había manipulado a Daniela y a Brenda seguía suelto. Y si se daba cuenta de que su plan había fracasado, podría desaparecer para siempre. Guillermo necesitaba respuestas, y las necesitaba antes de que R se diera cuenta de que la policía lo estaba buscando. Esperó hasta que Tomasito estuvo profundamente dormido y luego sacó su teléfono. El teléfono de Daniela había sido confiscado como evidencia, pero Guillermo todavía tenía acceso a su cuenta compartida de iCloud. En cuestión de minutos, había restaurado la copia de seguridad de los mensajes de texto de ella en su laptop. El historial de mensajes con R se remontaba a 7 meses atrás. Guillermo los leyó cronológicamente, con el estómago revuelto ante cada revelación. Había comenzado de manera bastante inocente. Daniela había conocido a R en una cafetería, un encuentro casual, o al menos eso sugerían los mensajes. Cumplidos, coqueteos, luego encuentros.
Los mensajes de texto se volvieron más íntimos, más explícitos. Brenda se involucró un mes después, y la dinámica cambió a algo mucho más oscuro. R no solo estaba teniendo una aventura con Daniela. Estaba manipulando metódicamente a ambas hermanas, poniéndolas en contra, convenciéndolas de que Guillermo era la fuente de toda su infelicidad. Los mensajes pintaban a Guillermo como un marido negligente, un padre ausente, alguien que no merecía la familia que tenía. Pero fueron los mensajes posteriores los que revelaron el verdadero horror. R a Daniela, ya he hecho esto antes. Sé cómo funcionan las investigaciones de los seguros. Mientras no haya evidencia clara de que hubo un crimen, tienen que pagar. Son 35 millones de pesos divididos entre 3. Daniela a R, ¿qué hay de las otras mujeres que mencionaste? Las que te ayudaron antes. R a Daniela, ellas obtuvieron su dinero y siguieron adelante. Haremos lo mismo. Un nuevo comienzo en España. Nuevas identidades. La vida que nos merecemos. A Guillermo le temblaban las manos mientras iba atando cabos. R era un asesino en serie que atacaba a familias de médicos. Seducía a las esposas y a los familiares, los convencía de asesinar al marido, se llevaba su parte del dinero del seguro y desaparecía. Daniela y Brenda no eran sus primeras víctimas. Eran sus cómplices, y Tomasito había sido un daño colateral de su codicia. Guillermo profundizó en las copias de seguridad de iCloud, buscando cualquier cosa que pudiera identificar a R. Encontró fotos, siempre tomadas con cuidado para evitar mostrar el rostro del hombre con claridad. Pero en una imagen tomada en un restaurante, Guillermo descubrió algo. Un reflejo en una ventana detrás de Daniela. Un hombre sentado en otra mesa observándolas. La calidad de la foto no era excelente, pero Guillermo pudo distinguir cabello oscuro, una mandíbula fuerte y un tatuaje distintivo en el antebrazo del hombre, una rosa de los vientos. Pasó la imagen por una búsqueda inversa, la mejoró usando herramientas gratuitas en línea y comenzó a cruzar referencias con perfiles locales de redes sociales. Le tomó horas, pero finalmente encontró una coincidencia. Roberto Velázquez, de 38 años. Según su perfil de Facebook, era un coach de vida y consultor financiero que había vivido en 4 estados diferentes durante la última década. Su perfil estaba cuidadosamente curado, frases motivacionales, fotos de autos de lujo y vacaciones exóticas, siempre solo o con diferentes mujeres que nunca estaban etiquetadas. Guillermo investigó más a fondo. Creó perfiles falsos en redes sociales, se unió a foros en línea sobre fraudes financieros, y buscó en los archivos de periódicos de las ciudades donde Velázquez había vivido. Surgió un patrón en Guadalajara. Un médico, Marcos Valdés, había muerto en un allanamiento de morada hacía 3 años. Su viuda, Karina Zúñiga de Valdés, había cobrado una suma sustancial del seguro de vida y se había mudado a España. A las pocas semanas de su partida, Roberto Velázquez había entregado su departamento en Guadalajara y se había mudado a Querétaro. En Querétaro, el doctor Lorenzo Sánchez había muerto en lo que se dictaminó como un suicidio. Su esposa desapareció poco después y una vez más Velázquez se mudó, esta vez a Monterrey. Monterrey había presenciado la muerte del doctor Julio Villalobos en un trágico accidente durante una excursión de senderismo. Otra viuda, otro cobro de seguro, otro acto de desaparición. El patrón era innegable. Roberto Velázquez era un depredador que atacaba específicamente a médicos utilizando el encanto y la manipulación para poner a sus propias familias en su contra. Y era muy bueno en eso. Guillermo se quedó mirando el rostro sonriente de Velázquez en la pantalla de la computadora, memorizando cada rasgo. La policía eventualmente lo rastrearía, pero eso podría tomar meses. Velázquez era cuidadoso, experimentado. Sabía cómo cubrir sus huellas. Pero Guillermo tenía ventajas que la policía no tenía. Conocía el tipo de Velázquez, sus métodos, sus debilidades. Y Guillermo tenía algo que Velázquez nunca había enfrentado antes, una víctima que había sobrevivido para contraatacar. Daniela se despertó a la mañana siguiente. Guillermo estaba de pie afuera de su habitación en cuidados intensivos, observando a través de la ventana cómo abría los ojos. La confusión dio paso al pánico cuando se dio cuenta de dónde estaba. La detective Córdoba ya estaba en la habitación, leyéndole a Daniela sus derechos. A través del cristal, Guillermo no podía escuchar las palabras,
pero observó cómo el rostro de Daniela pasaba por un ciclo de emociones, conmoción, negación, miedo y, finalmente, un cálculo frío. Estaba tratando de averiguar su próximo movimiento, cómo darle la vuelta a esto. La misma mujer que había planeado asesinar a su hijo ahora estaba planeando su estrategia de defensa. Guillermo sintió que algo cambiaba dentro de él. El amor que había sentido por Daniela se evaporó, reemplazado por algo más frío y mucho más peligroso. Ella había tomado la vida que habían construido y había intentado quemarla hasta los cimientos por dinero y por una fantasía con un psicópata. Todavía no lo sabía, pero había cometido un error fatal. Había dejado a Tomasito vivo, y había dejado a Guillermo con el motivo y los medios para hacer que Roberto Velázquez pagara por cada vida que había destruido, incluida la que casi le arrebata al hijo de Guillermo. La detective Córdoba salió de la habitación de Daniela, negando con la cabeza. Pidió un abogado. No dirá una palabra sobre Velázquez ni sobre dónde podemos encontrarlo. Lo está protegiendo, dijo Guillermo sin expresión. ¿O le tiene miedo? Córdoba estudió el rostro de Guillermo. ¿Cómo lo lleva, doctor Aguilar? Quiero que lo atrapen. Todos queremos eso. Hemos emitido una alerta de búsqueda para Velázquez. Marcamos sus últimos vehículos conocidos. Alertamos a las autoridades migratorias. Si intenta huir, lo atraparemos. ¿Y si ya se fue? El silencio de Córdoba fue respuesta suficiente. Guillermo regresó a la habitación de Tomasito, donde su hijo estaba coloreando en un libro que le había traído una de las enfermeras. Al mirar el rostro inocente de Tomasito, que aún confiaba a pesar de todo lo que había sucedido, Guillermo tomó una decisión. La policía haría su trabajo, pero Guillermo haría el suyo. Y Roberto Velázquez estaba a punto de aprender que destruir a la familia de un médico venía con un diagnóstico muy específico. Terminal. Capítulo 4. El arquitecto de la ruina. Guillermo dio de alta a Tomasito 3 días después bajo la atenta mirada de la mejor amiga de su madre, Josefina Garza. José era una maestra de primaria muy estricta que se había horrorizado al enterarse de la traición de Daniela y de inmediato se había ofrecido a ayudar con Tomasito. Nunca confié en esa Brenda, había dicho Josefina, con la voz tensa por la ira. Siempre pareció que estaba buscando sacar provecho. Pero Daniela. Pensé que te amaba. Amaba lo que yo le podía proveer, respondió Guillermo. Hay una diferencia. Con Tomasito a salvo, Guillermo se dedicó a rastrear a Roberto Velázquez. La investigación policial avanzaba lentamente. Órdenes judiciales adecuadas, burocracia jurisdiccional, protocolos legales. Guillermo no tenía esas restricciones. Comenzó visitando la cafetería donde los mensajes de Daniela indicaban que había conocido a Velázquez. Un lugar pequeño llamado El Molino, escondido en una plaza comercial cerca del hospital. El barista, un estudiante universitario llamado Max García, recordaba a Daniela. Sí, solía venir mucho. Por lo general, se veía con un tipo aquí. El rostro de Max se ensombreció. De hecho, ahora que lo pienso, se ha reunido con muchas mujeres aquí. Diferentes mujeres cada pocas semanas. ¿Recuerdas cómo era físicamente? Cabello oscuro, siempre bien vestido, con mucha labia. Pedía un café negro y se sentaba en la cabina del rincón, como si estuviera esperando. Luego llegaban estas mujeres, por lo general parecían casadas, ya sabes, anillos de boda, ese tipo de cosas. Hablaban durante horas. ¿Alguna vez escuchaste de qué hablaban? Max se encogió de hombros. Trato de no espiar, pero a veces captaba pedazos. Siempre les estaba haciendo cumplidos, haciéndolas sentir especiales. Las clásicas tácticas de un seductor. Solo que él únicamente parecía interesado en mujeres casadas. Guillermo le mostró a Max una foto de Velázquez. ¿Es este? Ese es el sujeto. Aunque hace tiempo que no lo veo. Tal vez unas 2 semanas. 2 semanas. Justo cuando se suponía que culminaría el plan de Daniela y Brenda. Velázquez probablemente se había ido de la ciudad, asumiendo que todo había salido según el plan. La siguiente parada de Guillermo fue menos legal. Accedió a los registros del hospital usando sus credenciales, una violación a las leyes de privacidad. Pero ya no le importaban las consecuencias.
Buscó a cualquier paciente o visitante llamado Roberto Velázquez o que coincidiera con su descripción. Nada. Pero cuando amplió la búsqueda para incluir contactos de emergencia y beneficiarios de seguros, algo saltó. Una mujer llamada Marisa Cantú había puesto a Roberto Velázquez como su contacto de emergencia hacía 4 meses, cuando trajo a su marido, el doctor David Robles, a urgencias por dolores en el pecho. Guillermo abrió el expediente de David Robles. El médico había muerto 3 semanas después. Paro cardíaco repentino a los 42 años. La autopsia había señalado niveles elevados de digitalis en su sistema, un medicamento para el corazón que en dosis altas podía desencadenar arritmias fatales. La muerte se dictaminó como una sobredosis accidental de su propio medicamento. Marisa Cantú había cobrado un seguro de vida de 35 millones de pesos y se había mudado a Costa Rica. Guillermo sintió náuseas. El patrón de Velázquez era aún más extenso de lo que había pensado. El hombre no solo manipulaba a las esposas para que mataran a sus maridos. A veces lo hacía él mismo, haciendo que parecieran causas naturales o accidentes. Rastreó los registros médicos de David Robles de antes de su muerte. Robles había estado tratando su afección cardíaca durante años, pero las dosis de su medicamento habían sido estables. Luego, en las semanas previas a su muerte, su esposa Marisa de repente se había hecho cargo de administrar sus medicamentos, insistiendo en preparar ella misma su pastillero. El mismo patrón apareció en las otras muertes. Las esposas de repente se volvían más serviciales con la administración de los medicamentos. Maridos muriendo por sobredosis accidentales o errores trágicos. Velázquez era metódico, paciente y despiadado. Identificaba a los objetivos, médicos exitosos con pólizas de seguro de vida sustanciales y matrimonios bajo estrés. Seducía a los miembros de la familia, generalmente las esposas o parientes que vivían con ellos. Las aislaba emocionalmente, construía confianza y luego proponía la solución a todos sus problemas. Y había funcionado al menos 4 veces que Guillermo pudiera confirmar, probablemente más que aún no se habían conectado. Guillermo creó un perfil detallado de Velázquez basándose en todo lo que había aprendido. El hombre tenía casi 40 años, era carismático, con conocimientos de medicina y leyes de seguros. Nunca se quedaba en una ciudad el tiempo suficiente para echar raíces. Usaba teléfonos desechables y perfiles falsos en redes sociales. Era muy inteligente y carecía por completo de empatía. Un psicópata en el sentido clínico. Alguien que veía a las demás personas como herramientas para ser usadas y desechadas. Guillermo necesitaba pensar como Velázquez. ¿A dónde iría después de que el plan de Daniela fracasara? El hombre no sabría que sus cómplices se habían drogado a sí mismas en lugar de a Guillermo. Habría asumido que el plan había tenido éxito, que Guillermo estaba muerto, que Daniela y Brenda estaban interpretando el papel de víctimas traumatizadas y que el dinero del seguro fluiría pronto. Así que Velázquez estaría esperando el contacto de Daniela o Brenda para confirmar el éxito del plan. Guillermo sonrió sombríamente. Podía usar eso a su favor. Capítulo 5. La trampa. Guillermo sabía que no podía enviar mensajes desde el teléfono confiscado de Daniela, pero tenía otra opción. Antes de que Brenda fuera arrestada y trasladada a un centro psiquiátrico para su evaluación, Guillermo se había acercado lo suficiente para sustraer el teléfono de ella de entre sus pertenencias personales. ¿Moralmente cuestionable? Por supuesto. Pero Brenda había intentado matar a su hijo. La brújula moral de Guillermo había sido completamente recalibrada. Usando el teléfono de Brenda, revisó el historial de mensajes de ella con Velázquez. Los textos pintaban un panorama aún más oscuro. Velázquez había puesto a las 2 hermanas en contra, haciendo que cada una pensara que era su favorita, su verdadera pareja. A Daniela, le había prometido una vida de lujo en España. A Brenda, le había susurrado acerca de un nuevo comienzo en el Caribe, solo ellos dos. Nunca tuvo la intención de cumplir ninguna de las 2 promesas. Una vez que tuviera el dinero, desaparecería, dejándolas a ambas como cómplices de asesinato sin forma de probar la participación de él. Guillermo redactó un mensaje con cuidado, imitando el estilo de escritura de Brenda. Brenda R. Está hecho, pero hubo complicaciones. Daniela y yo tenemos que mantener un perfil bajo más tiempo de lo planeado. La policía está haciendo preguntas.
¿Cuándo podemos hablar? Esperó. Pasaron las horas. Finalmente, una respuesta. A Brenda, ¿qué tipo de complicaciones? Brenda R, encontraron a Tomasito. Está vivo. El doctor dijo que no bebió lo suficiente. Pero Guillermo está muerto. Lo están declarando un homicidio-suicidio. Dicen que Guillermo mató a Tomasito y luego se suicidó, y nosotras tratamos de detenerlo. Otra larga pausa. Guillermo casi podía sentir a Velázquez recalculando y evaluando los riesgos. A Brenda, ese no es el plan que discutimos. Brenda R, lo sé, pero es mejor así. Parecemos víctimas. El seguro todavía pagará. Solo tenemos que esperar unos meses. A Brenda, tenemos que vernos cara a cara. ¿Puedes escaparte? Perfecto. Guillermo tecleó rápidamente. Brenda R, nos están vigilando. ¿Puedes venir tú a la ciudad? Hay un estacionamiento en la calle 7, nivel 3, esquina suroeste, mañana a la medianoche. Estaré sola. A Brenda, esto se siente mal. ¿A qué viene el cambio? Brenda R, porque necesito verte, porque necesito saber que sigues conmigo. Roberto, hice esto por nosotros. No me abandones ahora. La súplica emocional era arriesgada, pero Guillermo había leído suficientes mensajes de Brenda para saber que había usado un lenguaje similar antes. Velázquez respondía a la vulnerabilidad. Alimentaba su narcisismo. A Brenda, medianoche. Estacionamiento de la calle 7. Ven sola. Si siento que algo anda mal, me iré para siempre. Brenda R, te amo. A Brenda, lo sé. Guillermo se quedó mirando ese último mensaje, sintiendo una oleada de furia helada. Velázquez ni siquiera podía corresponder a una declaración de amor de alguien que había cometido un asesinato por él. El hombre era un agujero negro donde debería existir la empatía. Guillermo pasó el día siguiente preparándose. Visitó 3 farmacias diferentes, comprando medicamentos de venta libre que podían combinarse de formas creativas. Sus conocimientos médicos se convirtieron en un arma. También visitó una bodega de almacenamiento que había rentado años atrás, una de la que Daniela nunca había sabido nada. En el interior había artículos de su infancia, las pertenencias de su madre, libros de texto viejos y una caja cerrada con llave que contenía algo que Guillermo no había tocado en 15 años. El revólver de su madre. Ella lo había guardado para protegerse durante sus turnos nocturnos en la tienda de conveniencia. Guillermo lo había conservado después de que ella murió, incapaz de decidirse a venderlo, pero sin querer usarlo nunca. Ahora, revisó el arma con cuidado, la cargó y se la metió en la pretina del pantalón. Si Velázquez intentaba huir, Guillermo necesitaba opciones. El estacionamiento de la calle 7 era una estructura de concreto brutalista que daba servicio al distrito financiero del centro. Hacia la medianoche, estaba casi vacío, solo con unos pocos autos pertenecientes a los trabajadores del tercer turno. Guillermo llegó temprano, estacionando su auto en el nivel 2, con una vista clara de las escaleras del nivel 3. Se posicionó detrás de un pilar de concreto, vestido con ropa oscura, observando y esperando. A las 11:58 de la noche, una camioneta negra con placas de renta subió al nivel 3. Roberto Velázquez salió de ella, viéndose exactamente como en sus fotos, apuesto de una manera depredadora, moviéndose con la confianza de alguien que nunca ha sido atrapado. Velázquez escaneó el área, revisando si había cámaras de vigilancia. Guillermo ya había rociado pintura en esos lentes. Velázquez buscaba señales de una trampa. Al no encontrar nada obvio, se apoyó contra su camioneta y revisó su teléfono, esperando a Brenda, quien nunca llegaría. A las 12:15 de la noche, el teléfono de Velázquez vibró. Guillermo lo observó leer el mensaje que él mismo había enviado desde el teléfono de Brenda: llego tarde, 5 minutos, y lo vio maldecir en voz baja. A las 12:30 de la noche, cuando Brenda aún no había aparecido, Velázquez empezó a caminar de un lado a otro. Su lenguaje corporal pasó de la confianza a la agitación. Hizo una llamada telefónica, probablemente intentando comunicarse con Brenda, y el bolsillo de Guillermo vibró cuando el teléfono robado recibió la llamada.
Velázquez lo intentó 2 veces más y luego se rindió. Volvió a subir a su camioneta y, por un momento, Guillermo pensó que se alejaría. En cambio, Velázquez simplemente se quedó sentado ahí, con el motor apagado, mirando su teléfono. Guillermo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Velázquez sospechaba, sí, pero también era codicioso. 35 millones de pesos valían el riesgo de esperar un poco más. Esa codicia sería su perdición. Guillermo se movió en silencio por las sombras, acercándose a la camioneta por el lado del copiloto. Había aprendido esas tácticas en la escuela de medicina, durante una rotación con un médico de urgencias que había servido como médico militar, cómo moverse en silencio, cómo mantenerse fuera del campo visual, cómo acercarse a alguien sin activar las alarmas de su visión periférica. Cuando Guillermo estuvo a 1 metro de la puerta del copiloto, sacó el revólver, lo mantuvo bajo y golpeó la ventana. La cabeza de Velázquez se alzó de golpe, con los ojos muy abiertos. Por un segundo, se quedó congelado. Luego, su mano se movió hacia la guantera. No lo hagas, dijo Guillermo en voz baja, apuntando el arma al pecho de Velázquez a través de la ventana. Pon ambas manos en el volante donde pueda verlas. ¿Quién diablos eres?, exigió Velázquez, pero sus manos se movieron hacia el volante. Estaba calculando probabilidades, buscando rutas de escape. Soy el médico al que intentaste matar, dijo Guillermo. Guillermo Aguilar. El esposo de Daniela, el padre de Tomasito. El que se suponía que iba a morir para que tú te pudieras quedar con mi dinero. El reconocimiento brilló en el rostro de Velázquez, seguido de un miedo genuino. Se supone que estabas muerto. ¿Decepcionado? La expresión de Velázquez cambió, y el miedo se fundió en ese mismo encanto suave que Guillermo había visto en las fotos. Mire, doctor Aguilar, creo que ha habido un malentendido. Su esposa y su hermana acudieron a mí con un plan. Traté de disuadirlas, pero estaban decididas. Iba a ir a la policía, pero me dio miedo. Ahórratelo. Guillermo lo interrumpió. He leído tus mensajes. Sé lo de Marcos Valdés en Guadalajara, lo de Lorenzo Sánchez en Querétaro, lo de Julio Villalobos en Monterrey, lo de David Robles aquí. Eres un asesino en serie que usa a las mujeres como armas, y estás a punto de enfrentar a la justicia. ¿Justicia? La sonrisa de Velázquez regresó, ahora más fría. Me estás apuntando con un arma en un estacionamiento vacío. Tú no eres la justicia. Solo eres un criminal más. Tal vez, coincidió Guillermo. Pero soy un criminal que ya no tiene nada que perder. Intentaste quitarme todo. Mi esposa, mi hijo, mi vida. Lo único que lograste fue mostrarme quién soy realmente cuando me lo arrebatan todo. ¿Y quién es ese? Alguien capaz de hacer lo que sea necesario. Guillermo abrió la puerta del copiloto, manteniendo el arma apuntando a Velázquez. Enciende el auto. Vas a conducir hasta un lugar tranquilo donde podamos tener una conversación más larga. ¿Y si me niego? Entonces te disparo aquí, conduzco tu camioneta hacia el río contigo adentro y dejo que la policía te encuentre en una semana cuando salgas a flote río abajo. De cualquier manera, no vas a salir vivo de esta ciudad. Velázquez se quedó mirando a Guillermo durante un largo momento, viendo algo en sus ojos que hizo que la decisión fuera fácil. ¿A dónde vamos? Lo sabrás cuando lleguemos, dijo Guillermo, subiéndose al asiento del copiloto. Ahora arranca. Capítulo 6. La confesión. Guillermo le indicó a Velázquez que condujera hacia una clínica médica abandonada en las afueras de la ciudad. El edificio había pertenecido al mentor de Guillermo, un viejo médico que murió hacía 2 años y cuyo patrimonio aún estaba en un proceso de sucesión testamentaria. Guillermo todavía tenía llaves de cuando había hecho rotaciones allí como residente. Por dentro, la clínica estaba polvorienta pero intacta. Salas de exploración con equipo oxidado, una pequeña oficina y un sótano que alguna vez se usó como almacén. Guillermo obligó a Velázquez a sentarse en una silla de auscultación en la sala de tratamiento más grande, y luego usó correas de sujeción médica, del tipo de tela suave que se usan para pacientes desorientados, para asegurar sus brazos y piernas a la silla. Esto es un secuestro, dijo Velázquez, con voz firme a pesar de la situación. Estás tirando a la basura tu carrera, tu libertad. ¿Para qué?
¿Venganza? Justicia, lo corrigió Guillermo, acercando un taburete. La policía nunca obtendría suficientes pruebas para vincularte con todas tus víctimas. Eres demasiado cuidadoso, tienes demasiada práctica. Pero yo no necesito pruebas que se sostengan en un tribunal. Solo necesito la verdad. No te voy a decir nada. Guillermo sonrió. En realidad, sí lo harás, porque voy a ofrecerte algo que nadie más puede darte. ¿Una opción sobre cómo termina esto? Se supone que eso es piedad. Se supone que es pragmatismo. Guillermo sacó su teléfono y lo puso a grabar. Esto es lo que va a pasar. Vas a confesar cada asesinato que has orquestado. Nombres, fechas, métodos, cada detalle. A cambio, me aseguraré de que tu muerte sea rápida y sin dolor. Velázquez se rió, pero había un toque de histeria en su risa. Eres médico. Hiciste un juramento. Primero, no hacer daño. También hice el juramento de proteger a mi familia. Tú intentaste destruir eso. El juramento ya no aplica para ti. Guillermo se inclinó hacia adelante. Déjame ser claro. He pasado días investigando a tus víctimas. Sé lo que le hiciste a Marcos Valdés. Convenciste a su esposa para que lo envenenara lentamente con su propio medicamento para el corazón. Sé que hiciste que la esposa de Lorenzo Sánchez saboteara sus frenos antes de ese accidente. Sélo. De la viuda de Julio Villalobos mezclando anticongelante en sus batidos de proteínas bajo tus instrucciones. No puedes probar nada de eso. Puedo probar que tuviste relaciones con todas sus esposas poco antes de que murieran. Puedo probar que te fuiste de cada ciudad inmediatamente después de que se pagara el seguro de vida 1-2. Puedo probar que estás aquí ahora reuniéndote con la hermana de mi esposa días después de que mi familia casi fuera asesinada. Guillermo levantó el teléfono. Pero lo que es más importante, puedo asegurarme de que cada detalle de tus crímenes se preserve y se envíe a la policía. Si confiesas ahora en esta grabación, les das a las familias de tus víctimas un cierre. Les das justicia. Y de todos modos me matas. Sí, dijo Guillermo con simpleza. Pero tu elección es esta, confiesas y tu muerte es rápida, te resistes, y tengo formas de hacer que los próximos días sean muy desagradables para ti. Soy médico, ¿recuerdas? Sé exactamente cuánto dolor puede soportar el cuerpo humano antes de apagarse. Por primera vez, Velázquez mostró verdadero miedo en el rostro. Estás mintiendo. No eres un asesino. Hace 3 semanas no lo era. Pero tú cambiaste eso cuando pusiste drogas en el vaso de mi hijo. La voz de Guillermo bajó a un susurro. ¿Sabes lo que es ver a tu hijo de 3 años acostado en una cama de hospital, inconsciente porque su propia madre intentó asesinarlo por dinero? ¿Sabes lo que eso le hace a una persona? Eso no fue mi culpa. Yo no las obligué a hacerlo. Tú las manipulaste. Identificaste sus debilidades, explotaste sus inseguridades y las convertiste en armas. Eso es lo que haces. Eso es lo que eres. Guillermo se puso de pie, caminó hacia un gabinete y sacó una jeringa. Esto es cloruro de potasio. En la dosis correcta, causa un paro cardíaco. Rápido, relativamente indoloro. Esa es la opción 1. Dejó la jeringa y luego sacó un frasco de pastillas. Estas son tabletas de tiopental sódico. Las molí yo mismo. Mezcladas con agua e inyectadas lentamente, causan un dolor atroz en todo el sistema nervioso antes de provocar una parálisis final. Esa es la opción 2. ¿Estás loco? No, dijo Guillermo con calma. Soy un padre protegiendo a su hijo eliminando una amenaza. Ahora, elige, confesión y misericordia, o silencio y sufrimiento. La compostura de Velázquez finalmente se quebró. Su voz temblaba cuando dijo, si confieso, ¿cómo sé que realmente lo harás rápido? Porque a diferencia de ti, no soy un sádico. No disfruto infligiendo dolor. Solo necesito asegurarme de que nunca vuelvas a lastimar a otra familia. El silencio se prolongó. Guillermo esperó, dejando que la realidad de la situación se asimilara. Finalmente, Velázquez cerró los ojos. Empieza a grabar.
Durante los siguientes 47 minutos, Roberto Velázquez confesó todo. 6 asesinatos a lo largo de 9 años. Cada uno de ellos planeado y ejecutado meticulosamente a través de la manipulación de los familiares de las víctimas. Describió sus métodos con detalle clínico, cómo identificaba a los objetivos, cómo preparaba a sus cómplices, cómo eliminaba a los testigos. Confesó haber estado en la cafetería cuando la esposa de Marcos Valdés, Karina, le agregó digitalis a su café. Admitió haber convencido a la viuda de Lorenzo Sánchez de cortar las líneas de los frenos del auto de su esposo. Describió haber visto a Julio Villalobos morir lentamente por envenenamiento con anticongelante, todo mientras consolaba a la esposa del hombre. Y confesó lo del plan de Daniela y Brenda. Como había pasado meses aislándolas de Guillermo, fomentando el resentimiento, haciéndoles ver el asesinato como una liberación. Eran muy fáciles de convencer, dijo Velázquez, con voz hueca. Querían creer que se merecían algo mejor. Yo solo les dije lo que querían escuchar. Cuando terminó, Guillermo detuvo la grabación. La subió inmediatamente a un servicio en la nube y la programó para que se enviara automáticamente al correo electrónico de la detective Córdoba en 24 horas, a menos que Guillermo cancelara el envío manualmente. Listo, dijo Velázquez. Tu póliza de seguro. Ahora cumple con tu parte del trato. Guillermo miró al hombre que casi había destruido su vida, sin sentir nada más que un frío propósito. Lo haré, pero primero, necesitas entender algo. ¿Qué? ¿No vas a morir esta noche? La confusión cruzó el rostro de Velázquez. Pero tú dijiste. Dije que tendrías una opción sobre cómo terminaría esto, y tomaste tu decisión al confesar. Guillermo sacó su teléfono y marcó un número. Detective Córdoba, habla el doctor Guillermo Aguilar. Tengo un regalo para usted. Capítulo 7, el ajuste de cuentas. La detective Córdoba llegó con el detective Huerta y 4 oficiales uniformados. Encontraron a Roberto Velázquez atado a la silla de auscultación y a Guillermo sentado tranquilamente en un taburete, con las manos a la vista y vacías. Doctor Aguilar, dijo Córdoba lentamente. ¿Qué ha hecho? Obtuve una confesión completa del señor Velázquez sobre 6 asesinatos, incluido el intento de asesinato de mi familia. Guillermo le entregó su teléfono. Todo está grabado. Nombres, fechas, métodos. Lo suficiente para cerrar múltiples casos sin resolver en 4 estados. Huerta comenzó inmediatamente a leerle a Velázquez sus derechos, mientras 2 oficiales lo liberaban de las sujeciones y le ponían las esposas. Velázquez no dijo nada. Su confianza anterior estaba completamente destrozada. Tenemos que hablar sobre cómo obtuvo esta confesión, le dijo Córdoba a Guillermo. El secuestro es un delito grave. ¿Y si lo coaccionó? Le hice una oferta, interrumpió Guillermo. Le dije que me aseguraría de que su testimonio llegara a las autoridades a cambio de su cooperación. Aceptó voluntariamente. Doctor Aguilar. Detective, cada palabra en esa grabación es cierta. Lo verificará con su investigación. Y cuando lo haga, cerrará 6 casos de asesinato y evitará que ocurran otros en el futuro. ¿Acaso no vale la pena considerando cómo se obtuvo la confesión? La expresión de Córdoba era de conflicto. ¿Entiende que tengo que arrestarlo por secuestro? Lo esperaba. Guillermo le tendió las muñecas. Pero antes de que lo haga, hay una cosa más que debería saber. Velázquez no trabajaba solo en todos los casos. Revisen sus registros bancarios. Encontrarán pagos a una mujer llamada Victoria Orozco. Ella es su limpiadora. Ayuda a establecer coartadas, se deshace de la evidencia. ¿Cómo sabe eso? La mencionó en su confesión. Rastréenla y tendrán la corroboración de todo lo que dijo. Mientras los oficiales llevaban tanto a Guillermo como a Velázquez hacia patrullas separadas, Córdoba detuvo a Guillermo. ¿Por qué nos llamó? Si lo hubiera querido muerto, podría haberlo hecho y deshacerse del cuerpo. Nadie lo hubiera sabido. Guillermo miró hacia atrás a la clínica. Porque no soy él. Y porque mi hijo merece crecer sabiendo que su padre eligió la justicia por encima de la venganza. Incluso si esa justicia lo lleva a la cárcel. ¿Incluso así? Capítulo 8, la balanza de la justicia.
Los procedimientos legales tomaron meses. Guillermo fue acusado de secuestro y agresión, aunque el fiscal reconoció las circunstancias extraordinarias. Velázquez, por su parte, enfrentó 6 cargos por homicidio calificado, múltiples cargos por conspiración e intento de asesinato. Daniela y Brenda fueron acusadas como cómplices de intento de asesinato. Ambas se declararon culpables a cambio de sentencias reducidas. Daniela recibió 15 años. Brenda 20 debido a su papel más activo en la obtención de las drogas. El juicio se convirtió en una sensación mediática. Médico se convierte en justiciero para atrapar a asesino en serie, decían los titulares. La opinión pública estaba dividida. Algunos llamaban a Guillermo un héroe, otros, un criminal que había cruzado una línea imperdonable. La abogada defensora de Guillermo, una mujer astuta llamada Candela Martínez, basó su caso en locura temporal y una acción justificable para prevenir daños futuros. Mi cliente descubrió que su esposa y su hermana habían intentado asesinar a su hijo por orden de un asesino en serie, argumentó en la corte. Se encontraba en una angustia psicológica aguda, operando bajo un trauma emocional extremo, y sus acciones, aunque ilegales, condujeron directamente a la prevención de futuros asesinatos y al cierre de múltiples casos archivados. El juez, un hombre mayor llamado Omar Flores, escuchó los testimonios de psiquiatras, perfiladores de la fiscalía y las familias de las víctimas de Velázquez. Una viuda, la hija de Julio Villalobos, testificó que sin las acciones de Guillermo, su familia nunca habría sabido la verdad sobre la muerte de su padre. Al final, el juez Flores sentenció a Guillermo a 3 años de prisión, suspendidos después de cumplir 18 meses, más 5 años de libertad condicional. Sus acciones, doctor Aguilar, fueron ilegales y no pueden ser perdonadas, dijo el juez. Sin embargo, las circunstancias extraordinarias, su falta de antecedentes penales y el innegable bien que resultó de sus acciones justifican la indulgencia. Velázquez recibió 6 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Capítulo 9. Las secuelas. 18 meses después, Guillermo Aguilar salió de la prisión de mínima seguridad donde había cumplido su condena. Josefina Garza lo estaba esperando, y de pie junto a ella, sosteniendo un ramo de flores que claramente había recogido él mismo, estaba Tomasito. «Papi». El niño de 5 años corrió hacia él, y Guillermo lo levantó en brazos, sintiendo como las lágrimas que había contenido durante meses finalmente se liberaban. «Hola, campeón, te extrañé muchísimo». «Yo también te extrañé». José dijo que estabas ayudando a la policía a atrapar a los malos. «¿Ya se fueron los malos?» «Sí», dijo Guillermo, abrazando a su hijo con fuerza. «Los malos ya se fueron». En el auto, Josefina puso al día a Guillermo sobre el último año y medio. Tomasito estaba prosperando en el kinder, mostrando un interés temprano por la ciencia y los dinosaurios. La compañía de seguros finalmente había pagado la póliza de Guillermo, ya que él en realidad no había muerto, y Guillermo había depositado el dinero en un fideicomiso para la educación de Tomasito. Daniela estaba en prisión, y después de 6 meses de terapia, Guillermo había aceptado el hecho de que ella nunca lo había amado realmente, al menos no de la manera en que él había creído. Brenda había intentado comunicarse una vez, con una carta llena de disculpas y excusas. Guillermo la había quemado sin leer más allá del primer párrafo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Josefina mientras conducían hacia el pequeño departamento que Guillermo había alquilado. Su licencia médica estaba suspendida, pendiente de una revisión del comité de ética, y probablemente nunca volvería a practicar en una sala de urgencias. Pero le habían ofrecido un puesto de profesor en una escuela de medicina y un papel de consultor en la unidad de análisis de conducta de la Fiscalía para ayudar a identificar casos similares de manipulación que conducen al asesinato. «Voy a ser papá», dijo Guillermo, observando a Tomasito por el espejo retrovisor. «Todo lo demás es secundario». Esa noche, después de que Tomasito se quedó dormido en su nueva habitación, decorada con pósteres de dinosaurios y estrellas que brillaban en la oscuridad, Guillermo se paró en el pequeño balcón de su departamento, contemplando las luces de la ciudad. Pensó en Roberto Velázquez, pudriéndose en una prisión de máxima seguridad, con su encanto y manipulación inútiles contra criminales empedernidos que lo veían como lo que realmente era. Pensó en Daniela y Brenda, enfrentando años de consecuencias por su codicia y debilidad. Pensó en las familias de las víctimas de Velázquez, logrando finalmente tener un cierre y justicia. Y pensó en el hombre en el que se había convertido a través de esta pesadilla.
No era un héroe. Nunca había reclamado ese título, pero tampoco era una víctima. Se había enfrentado a lo peor que la humanidad podía ofrecer y había salido del otro lado con su hijo a salvo y su conciencia, si no limpia, al menos en paz. Guillermo había aprendido algo fundamental en esos oscuros meses. Que la justicia y la venganza no eran opuestas, sino puntos en un mismo espectro. Y que a veces, hacer lo correcto significaba cruzar líneas a las que nunca pensaste acercarte. Había cruzado esas líneas por Tomasito. Y dadas las mismas circunstancias, lo volvería a hacer sin dudarlo. Detrás de él, Tomasito se movió y llamó suavemente a su papá. Guillermo sonrió, entró y se sentó junto a la cama de su hijo, sosteniendo la pequeña mano que se extendía hacia él. Aquí estoy, campeón. Siempre voy a estar aquí. Y en ese momento, a pesar de todo lo que había perdido y todo lo que había hecho, Guillermo Aguilar se dio cuenta de que había ganado la única batalla que realmente importaba. Había salvado a su hijo y se había asegurado de que los monstruos que habían amenazado a su familia nunca volvieran a lastimar a nadie. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos en la próxima.